Mi querido Juan, muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos acompañan aquí con frío, hermano. Está haciendo frío en Bogotá, pero bueno, y pues muy conmovido con el tema que vamos a presentar hoy, porque vamos a hablar en las profundidades de la psique humana. Eh, Martín, un gusto en nuestra YouTube novela, en nuestros encuentros eh, dominicales. Porque también elegimos el Sunday, el domingo, el día del sol? Me Mm. parece que los días tienen su magia y su mística, reflejando cada una de las funciones planetarias de los planetas principales que nos dan la sustancia, nos dan la esencia, y pues el domingo es el día del sol, el día del centro, el día que nos puede ayudar a orbitar los demás planetas del sistema solar. Esa es la razón de que llevamos más de 2 años, más, ¿no? Mm. Haciendo estos videos los domingos. Y el turno hoy es para esa carta nodal que es distinto a la dracónica, es distinto, es un tema que Bruno Huber trató para mostrar un poco lo que está detrás de lo visible, por eso la personalidad sombra. Y es un tema que pues yo no he visto que ninguna otra astrología lo trate tan bien como Huber, ¿sabes? Le da un énfasis bello. Sí, Juan, el pensamiento de los Huber se dirigió hacia el conocimiento del ser humano y uno de los grandes avances de la psicología, sobre todo ya en el siglo XX, fue a partir de Freud, de Jung, entrar en las profundidades del psiquismo humano. Y el concepto de la sombra que elaboró Carlos Gustavo Jung, el creador de la psicología analítica, nos llevó también como humanidad a reconocer que tenemos una personalidad visible y una personalidad escondida en la sombra. Y la sombra, más o menos los criterios de las distintas escuelas, pues tiene que ver con esa parte de nosotros que no conocemos, no es mala, no quiere decir porque hemos asociado que lo que está en la sombra es algo horrible, terrible, acecha. En la sombra hay un almacén de cualidades no exploradas y partes nuestras que están heridas y no las hemos asumido, y partes reprimidas, deseos, puntos de vista. Entonces tenemos también una personalidad sombra. Es una parte invisible de nuestra naturaleza, de nuestro psiquismo, y que normalmente nosotros no la vemos ni la tenemos de frente, no es accesible con nuestra conciencia cotidiana diurna. Y generalmente pensar en la sombra pues nos da miedo, ¿no? Como, uy, eso tan horrible, no me hable de eso, no lo miremos. En esa personalidad sombra hay impulsos, hay deseos, hay formas de pensamiento, hay partes de las que no somos conscientes plenamente, pero hay formas de reconocer cuándo está actuando nuestra personalidad sombra. De hecho, hay claves. La casa 12, la casa 8 también tiene, mejor dicho, toda la carta tiene, todos los planetas tienen un aspecto luminoso y un aspecto sombra. El nodo sur, y en especial los Huber desarrollaron un método que se llama la carta nodal o la carta de la astrología del nodo lunar, así se llama el libro, y dentro de ese proceso, en la carta nodal, podemos tener acceso a esa personalidad sombra, a esa parte nuestra que es un viejo conocido que tenemos allá guardado en nuestro interior y que a veces, sin darnos cuenta, está manejando nuestra vida, tomando control sobre nuestras decisiones, provocando ciertos sucesos con uno de los objetivos de que eso ocurra es hacernos consciente el inconsciente. Hay muchas formas, los laxus, los comentarios, los actos fallidos,
los sueños, ciertas circunstancias, a veces lo que nos dice la gente o algo que ocurre en un momento dado que inconscientemente no estamos provocando, pero que da a entender. Te cuento, hace unos días tuve una reunión en una situación con unas personas, me llamaron a que mediara, a organizara, es un tema en el cual estoy involucrado, y una de las personas realmente no quiere ni hablar ni escuchar, entonces nos reunimos por Zoom y no le conectaba el micrófono. Ahí está actuando la personalidad sombra, dice, ni escucho ni quiero hablar. Esos actos que ocurren de esa manera o esas formas de proyección que a veces hacemos sobre los demás, hablan de unas respuestas automáticas y de unas emociones reprimidas que es muy importante tener en cuenta, desarrollar. Y antes de hablar de cómo accedemos a la personalidad sombra, pues Juan, a ver, ayúdame, una manito, Juan, una manito. Cuéntame de la sombra, hermano, como psicólogo, como un conocedor Sí. profundo del psiquismo. Mira, Martín, precisamente yo creo que ese fue un punto de inflexión, una línea roja, famosas líneas rojas, que cruzó Jung con Freud. ¿Sí? Para Jung y para Freud el tema de la sombra tenían dos conceptos distintos. Para Freud era un chute de basura, aquella parte del inconsciente donde se iban todas las pulsiones que el super yo estaba presto a evitar que salieran. Mientras que para Jung, la sombra terminaba siendo la matriz, la fuente de todo. Eh, es decir, si vamos a lo freudiano, cada sueño y cada interpretación de cosas son algo que está hablando desde esa parte inconsciente, desde el chut de basura que no he querido ver y que simplemente me viene a empujar a una serie de situaciones, esas pulsiones, pero sin un sentido. En cambio, para Jung, eh, esa fuente, esa matriz, era fuente de riqueza y e incluso él llegaba a decir que no todo es lo sexual, como decía Freud, sino que hay una pulsión que es más allá, que podríamos decir que es religiosa o que tiene que ver con un espíritu que está por encima de muchas cosas. Para Jung, él siempre fue una persona muy creyente, llamémoslo. Incluso cuando le decían, ¿usted cree en Dios? Él decía, o sea, yo no creo en Dios porque es que yo siento a Dios, entonces yo no necesito creer en algo que ya lo vivo y lo siento, que es así. ¿Sí? Entonces, digamos que esa parte de la sombra, como tú bien lo dices, que se manifiesta en cosas fortuitas, en cosas que no me lo esperaba, en accidentes, en deslices en el lenguaje, eh, eh, en situaciones que se salieron del control humano de la conciencia y que se apoderaron de mi vida de repente, están mostrando también desde lo junguiano, eh, dejémonos permear por esas situaciones que no esperábamos porque hay una fuente de riqueza inagotable, sobre todo ahora que viene Mercurio a retrogradar en poco tiempo y que tenemos a ese Marte en Géminis por casi 7 meses, que son signos mutables, duales, que también está hablando, pues con Géminis es mi gemelo oscuro, la sombra, lo que está al otro lado de lo que no, de lo que mi conciencia no admite. Cuando nos radicalizamos en un punto, ahí también estamos mostrando mucho de esta sombra que toma una pulsión muy fuerte afuera, y no la acepto, no la admito. Y por eso, qué buen momento para reflexionar de esta carta nodal y de la sombra de lo que normalmente se ve, eh, para que cuando aparezcan esos errores, esas fallas, esas dificultades, no las veamos como algo nocivo que viene a invadir mi vida, sino como la gran oportunidad, ese error, esa falla que tuve, o esa situación fortuita que apareció, es una fuente inagotable de las posibilidades que me está trayendo el inconsciente, una gran riqueza para dar pasos que de otra manera no me hubiera atrevido a generar. Sí, es muy interesante ese aspecto, incluso desde un punto de vista no son fallos, ¿no?
son formas de hacer visible lo que está escondido, lo que no queremos ver. Antes de entrar a ver aquí lo técnico, me estoy acordando de un taller en el que estuve participando con una mujer que hace un trabajo muy profundo sobre la sombra, es una francesa, Marillot se llama ella. Y uno de los temas que nos planteó fue en ese momento, a través de unos dibujos que se hacían, que aparentemente no tenían conexión con lo que estábamos hablando, empezaban a verse en cosas muy precisas, demasiado precisas. Y por ejemplo, recuerdo el caso de, íbamos a trabajar qué había detrás de la elección de la profesión. ¿Qué era lo que había? Porque generalmente las personas en algún momento tenemos reclamos con la profesión, pues con todo, ¿no? Pero en ese momento íbamos a trabajar el tema de la profesión en ese taller y nos sugirió, de un momento a otro, dijo, bueno, concéntrense en un ejercicio de respiración sencillo. Ahora pasó un talego y metan la mano y saquen un objeto y guárdenlo. Y luego nos reuníamos a compartir con otras personas. Era un darse cuenta. Una de las personas, una mujer, eh, cuando llegamos a compartir, ella es médica, hace terapia, está dedicada a la terapia, y los que sacó de esa bolsa sin saber qué iba a sacar y que estaba relacionado con la decisión de elegir su profesión, sacó un pene. Y luego nos compartió y dijo, es que a mí me violaron y estoy entendiendo por primera vez por qué escogí ser una médica y una terapeuta. Y entiendo por qué me llegan muchas personas con dramas sexuales. Increíble esto. Todo el mundo se quedaba asombrado de decir, algo me estoy dando cuenta de, dentro de la elección de la profesión, había un aspecto muy profundo, pero a través de un símbolo, como es un pequeño juguete, un objeto, darse cuenta de algo para poder, cuando la sombra emerge a la luz, y lo tenemos en el arquetipo de Plutón que sale dos veces a la superficie, el señor de la sombra, el submundo, sale dos veces, una para secuestrar a Perséfone, a una mujer, porque necesitaba una reina, ninguna mujer quería vivir en el Averno, entonces él va, la viola y la secuestra y se la lleva para el Averno como su reina, y la segunda vez que sale es para curarse una herida. Es decir, que cuando salen estos aspectos de la sombra, unificamos los dos conceptos y hay una herida que está emergiendo a la luz y quiere ser sanada. Eso lo podemos usar a nivel personal y a nivel grupal en las comunidades, en las sociedades, para no quedarnos en un análisis o en una versión superficial de las cosas culpando al mundo, sino más bien en una visión ampliada de conciencia que nos ayude a integrar. Eso tiene que ver. Martín, qué ejemplo tan hermoso el que has puesto. Y hablando precisamente de Plutón, fíjate cómo los planetas personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte incluso, tienen unos ciclos muy cortos de 2 años o de 1 año, que son ciclos humanos y que podemos entender y captar su sustancia. Cuando pasamos a los sociales, Júpiter y Saturno también tienen ciclos humanos, 12 años Júpiter y 29, 28, 29 años Saturno, ¿sí? Cuando saltamos a lo transpersonal, empezamos ya con ciclos más difíciles que son Urano de 84 años, que incluso Urano más o menos también tratamos de entenderlo porque más o menos es el ciclo de vida humana. Pero cuando pasamos a Neptuno y a Plutón es más complejo porque Neptuno con sus 168 años todavía no existe el humano que haya llegado hasta esa edad, ¿sí? Y Plutón con sus 260 y pico de años, mucho menos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos precisamente de esas crisis plutonianas y de Hades raptando a Perséfone, o cuando nos rapta la vida en situaciones tan complejas de enfrentarnos con un duelo, con unas pérdidas materiales, económicas o emocionales muy dramáticas, no alcanzamos a entender su dimensión porque no es un ciclo humano, es un ciclo de 3 o 4 generaciones humanas. Entonces, eso hace que estemos sesgados al momento de entrar en la dinámica del submundo de Plutón y que no podamos de alguna manera darle conceptos humanos, y ahí es donde entra, cuando no entendemos algo, donde entra también la fe
y la creencia en algo más allá, más vasto de lo que nosotros somos. Cuando nos vemos enfrentado lo inamovible de Plutón a las dificultades tan complejas que nos expresa, no nos queda más que la humildad de decir, no entiendo la vastedad de todo este proceso, pero me entrego humildemente porque entiendo que la vida sabe más de lo que yo puedo saber. Y eso es algo que también nos envía en la dirección de entender la sombra, entender algo tan vasto que no tiene ciclo humano que lo rodee y que al no tener la capacidad de vivir toda una secuencia de Plutón, no me queda de otra que aceptar. No, la aceptación no es la sumisión, no es eh, Aguantar. aguantar, sí, sino es aceptar que en mis límites, en mi humanidad, en el mamífero que habito, no puedo comprender este dolor tan inmenso, pero que el no comprenderlo no hace que la vida sí tenga un plan mucho más grande, evolutivo y trascendente que lo que puede ser una sola vidita humana, ese ego que cree que lo puede tener de todo bajo control y poder enfrentarnos con el inconsciente, con lo no visible, con esa personalidad sombra, es también enfrentarnos con humildad a cosas que van más allá de nuestra percepción y nuestra conciencia. Y en el caso de los Hoover, ellos desarrollan este método de la personalidad sombra como una forma más amplia, no solamente de quedarnos en Plutón, en el nodo sur, sino crearle una carta muy profunda, muy incluso muy precisa a la hora de la interpretación y además produce eventos en la vida de los seres humanos. Entonces, la astrología del nodo lunar y la carta nodal tiene una definición de la personalidad sombra que está ajustada a como Jung describe esa parte que para nosotros es inaccesible del inconsciente. Y igual que Jung, que investigó sus arquetipos a fondo, eh, en la carta nodal también se funciona por arquetipos. Las casas se vuelven arquetípicas, los planetas se vuelven en arquetipos y esos arquetipos tienen un lado luminoso y un lado no integrado, un lado sombra. Entonces la carta nodal tiene múltiples aplicaciones, incluso en la parte profesional, y nos ayuda como una memoria antigua que tenemos ya vivenciada en nosotros, que si nos quedamos en ella, pues no avanzamos, pero también nos da un arraigo y un soporte para avanzar. Eso es algo que ellos descubren en la práctica. Ya vamos a ver ejemplos claramente ahora. O sea que esa personalidad sombra nos va a servir para darnos cuenta de aquello que no estamos viendo y que puede estar herido en nosotros. Y también nos va a servir para reconocer una sabiduría antigua que ya está ahí, que ya es nuestra. Entonces, si me permites, Juan, voy a Sí, compartir pantalla para que podamos ver algunas de las propuestas que traemos acá. mientras vas poniendo allí, voy a contestar acá una pregunta que hizo Patricia de la Fuente, que ¿qué pasa entonces con un Plutón en casa uno? Pues precisamente eh, esa parte tan vasta, tan amplia, le tengo que dar vida, le tengo que dar expresión. De alguna manera, el Plutón en casa uno es aquella persona que llega a sacar esos misterios, eso enterrado, que llega a revolucionar, a hacer una transformación. Es el que se da cuenta de eso que estaba pasando a nivel oculto. Saca esas cuentas, saca esa información, ese secreto familiar y ancestral. De alguna forma estoy conectado con la vida y la muerte y puedo empezar a entender más bien mi vida, que cuando llego a un espacio, cuando abro una nueva situación, eh, pues me vuelvo alguien que rompe unos esquemas y empezarme a identificar un poco más con esa figura de transformación. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un gráfico que nos puede ayudar a entender lo que estamos hablando. Todos tenemos un nivel de conciencia que llamamos consciente. Tengo un amigo terapeuta en Europa que dice que lo que llamamos consciente es lo más inconsciente que hay, que es al revés.
que se debería llamar el inconsciente, es lo que llamamos consciente, lo que vemos. Entonces, ese consciente o conciencia personal ve la superficie, ¿no? Ve hasta cierta distancia, pero el inconsciente personal es como meterse, empezar a bajar, a ahondar, y todos tenemos un inconsciente personal. Mi vida, lo que he vivido, lo que traigo de las memorias para los que tienen la conciencia de otras vidas, pero también tenemos una personalidad sombra. Más abajo hay un inconsciente familiar, un inconsciente nacional como país. Por eso se dice, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, ahí caen todos los alemanes, no fueron todos los alemanes. Eso hace parte del inconsciente nacional. O los colombianos somos violentos, no todos los colombianos son violentos, pero tenemos esa sombra y tenemos que lidiar con ella. Cada uno tiene ese pedazo y no podemos decir eso es de los vecinos, de los demás, eso es nuestro. Y toda esa sumatoria, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, el familiar, la personalidad sombra, forma el gran mar del inconsciente colectivo en el cual estamos inmersos todos. Y no vemos sino la punta del iceberg, como se dice vulgarmente, no vemos sino pedacitos. Entonces la carta nodal, como otros métodos, la draconiana y otros métodos, se han desarrollado como una forma de entender cómo funcionan, no lo que estamos viendo, sino lo que está por debajo, que nos condiciona, porque el inconsciente tiene el poder de condicionarnos. Voy a mostrar acá algo interesante. Esta es una Sa- sa- mujer. Sabes, Martín, discúlpame si quieres devuélvete un momento a la anterior imagen. También fíjate que Liz Green utiliza también este esquema para mostrar cómo lo que está en las cúspides, allá arriba, por encima de lo personal, lo que tienes en amarillo, ¿sí? Pues son como los planetas personales. Sol, Mercurio, Venus, Marte, ¿sí? Lo que empieza a ir más abajo, Júpiter y Saturno están como en esa frontera, pero lo que es Urano, Neptuno y Plutón están hablando precisamente de la sombra, de lo colectivo, de lo inconsciente, que también es otra forma de leer este mismo esquema, ¿no? Sí. Entonces, vamos a mirar cómo se construye la carta nodal. Una de las pistas que tuvieron los Hoover para desarrollar este gráfico, voy a colocar aquí la carta nodal, es la que está aquí un poquito más clarita, Difusa, sí, más. y más difusa, ese es el término. Si el nodo sur habla del pasado de donde venimos y el nodo norte es hacia donde evolucionamos, entonces el eje nodal se coloca sobre el eje ascendente-descendente. Es decir, que si el nodo norte de la carta base del Radix, de la carta que usamos normalmente, en este caso está en Géminis, el ascendente de la carta nodal sería Géminis, y el nodo sur, que está en Sagitario, el descendente estaría en Sagitario. Es como si fuera una especie de espejo que se voltea. El otro criterio que se tuvo fue empezar a mirar los planetas como si fueran un espejo. Observen que los signos normalmente nosotros los vemos Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y aquí van como un espejo. Se voltea. Entonces es Aries, Tauro, en el sentido de las manecillas del reloj. Este no es el movimiento con el cual conocemos los signos habitualmente, que van en el sentido antihorario, Aries, Tauro, Géminis, sino van en el sentido horario. Es muy similar, no sé si han tenido la experiencia, yo sí, porque en una época me las di de peluquero y entonces me peluqueaba, y cogía las tijeras con un espejo y uno termina equivocándose, como viendo para el lado que no es, y aquí se usa de una manera similar. No voy a entrar en los detalles técnicos, porque hay detalles muy técnicos de cómo y por qué cambian los planetas, porque se nos va a ir la carta, el tiempo en eso, porque hay una explicación técnica y matemática para hacerlo. Pero más o menos es que si el ascendente que está en Géminis, en la carta base, se coloca aquí en la nodal,
sería el ascendente nodal, entonces los planetas van a quedar como volteados hacia el otro lado. Es decir, por ejemplo, aquí en el nodo sur, que está con Urano en Sagitario, pues aquí está en la casa 7, el eje nodal estaría en el horizonte. El nodo sur estaría en la casa 7 nodal y el nodo norte en el ascendente de la casa nodal. Y observen que los planetas se voltean como un espejo. Urano, Neptuno, Júpiter, Venus y Mercurio en el radix están en la casa 1 y aquí se voltean y quedan en la casa 6. No se van a complicar la vida con eso. El programa local, el programa Astronex, el Megastar de Juan Saba también, el Astrocora, y hay otros programas en Alemania que hacen esta metodología, lo calculan ya, incluso creo que en astro.com me parece que está, o en una página en España que es astro.es, si no estoy mal, creo que también ahí se puede calcular. ¿Qué Sí, pasa? el Astronex es un software gratuito. Vamos a dejar debajo de este video el enlace. Es un software para Windows gratuito y pueden calcular, hacer este cálculo. Digamos que para resumir esta parte, simplemente donde está tu nodo norte va a ser el ascendente de la nodal y Sí, se va a poner en espejo en espejo. la carta al revés. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un ejemplo práctico. Vamos a tener en cuenta que esta posición del Sol, Luna, Saturno inicialmente, porque son los que más fácil nos ayudan a entender, pero todos los planetas entran ahí, eh, están en la casa 3 de esta mujer y ella se desempeña aunque es de Acuario, que le interesa lo nuevo, lo diferente, lo distinto, trabaja hace muchísimos años en un juzgado, le va muy bien, pero está muy aburrida. Y además su padre, la casa 3 es de pensamiento colectivo tradicional, algo que no coincide con Acuario, que es un pensamiento muy distinto al convencional, pero su padre también trabajó en un juzgado. Aquí hay una pregunta y es ¿por qué escoge una profesión que escogió el padre? Pero luego en el tiempo, en el momento donde tenemos la consulta, la queja que ella dice es, estoy aburrida, no quiero seguir. No, y le pregunto, ¿cómo desearías verte? Vamos a ver una aplicación de la carta anual. Me dice, me gustaría estar bailando, no estar trabajando en una rutina, me gustaría estar escribiendo, siendo una literata, trabajando en teatro, poder demostrar como ese magnetismo que yo tengo, pero allá metida en un juzgado, haciendo una rutina que hago muy bien, desplazándome 70 kilómetros todos los días, la casa 3 desde desplazamientos, para mí es muy aburrido y lo hago solo por dinero. Lo hago muy bien, pero lo hago solo por... Pero si me preguntas, ni qué hijos, ni qué nada. Yo debería estar es en un teatro donde la gente me mire, siendo libre. Me está hablando de la carta nodal, Sol Luna en casa quinta. Sol Luna en casa quinta, donde yo sea el centro de atención, yo libre, en un teatro. Miren el arquetipo que ella misma está hablando. Entonces aquí tenemos una diferencia de potencial, porque de alguna manera la carta radix, la que tenemos puesta hoy encima, la que estamos trabajando, es el aprendizaje y el desarrollo en esta vida. En el caso de esta mujer, es una mujer muy inteligente y trabaja. Las lunas nuevas tienen un tema y es que la luna, el rol de emocional, o la hija y el sol, el padre, queda escondida, ve, queda bajo la sombra del padre. Y esto fue algo que le dije, ¿por qué escogiste una profesión como la de tu padre? Si hoy me estás diciendo que no. Dijo, no, porque fue fácil, porque en la familia, pues como que fue fácil. Eso pasa mucho con el sol en la casa 3, en la casa 4, que la persona no ve su luz y sigue la tradición. Pero luego, mirando la carta nodal, y aquí la carta nodal nos aportó una solución, porque ella dice, por mí yo no tendría hijos. Estamos hablando de la casa quinta, habla de hijos, amoríos, pero en Acuario dice, por mí no tendría hijos. Me gustaría verme como una mujer libre. Yo amo a mi esposa, a mis hijos, pero estoy atrapada. Y le dije, si le damos un poquito de permiso a esa mujer que está en ti, que quiere hacer teatro, que quiere hacer, o sea, la carta nodal
o la personalidad sombra, si tenemos en cuenta que ella trae esa memoria ya aprendida, pero no la puede de alguna manera canalizar en lo que está viviendo hoy, se empieza a convertir en una represión. ¿Y qué va a terminar en el tiempo? En que la casa quinta se va a convertir en el arquetipo del Don Juan, porque está reprimiendo y dicen, yo no quiero eso, yo lo he pensado, pero yo no quiero eso, yo quiero tener una buena relación. Pero esta parte le está pidiendo salir al mundo en algún momento y tener esa vivencia de libertad, y la sugerencia que se le dio en ese momento es, integra esa parte en tu vida. Claramente no puedes dedicarte y botar los hijos, me dice no lo voy a hacer, pero necesitas esa memoria antigua, necesitas reconocerla, integrarla aquí en el presente, en esta vida, dándole espacio, no solamente como una idea y decir, ah, eso fue por allá una memoria de otra vida, sino, ¿por qué? Porque eso es como las bases del edificio donde estamos viviendo. Pero si te quedas en esa memoria antigua, pues lo que se está dando en el presente de esta vida queda no tiene asidero. Y vamos a ver otros ejemplos en ese sentido. Otra cosa que ella dice es, todo mi tiempo, no tengo tiempo para mí. Todo el tiempo estoy en función del trabajo de los demás. Observen la casa 6 en la carta nodal. Mientras que esos planetas de la carta nodal de la personalidad sombra la hacen sentir como una especie de servicienta. Así se habla porque eso ayuda a decir, sí, claro, yo soy un sirviente aquí. En la carta Radix, en esta vida, lo que está aprendiendo, aquí dice, lo que está aprendiendo es, tiene placer para sí. Júpiter tiene posibilidades de expansión consigo misma, y lo que está diciendo es, estoy cayendo en un atrapamiento, en un condicionamiento del inconsciente, donde estoy quedando atrapada solamente en las rutinas de la casa 6 y no tengo ese espacio de expansión, de tener ese bienestar para mí. Mira que ya encontramos ahí dos soluciones. Con la carta nodal necesitamos estar muy atentos en qué momento estamos entrando en esa información inconsciente y estamos viviéndola por encima de los planetas que están en el radix. Y lo podemos usar como una sabiduría antigua que nos da un soporte, como en el caso donde ella dice quisiera bailar, de hecho empezó a decirle al marido, si ven, nos ponemos de acuerdo, te quedas unos días con mis hijos y yo me voy a ir con mis amigas del colegio, no vamos a hacer ninguna locuras, pero nos vamos a reunir el grupo de brujas, que ella le llamaba, allá a hablar, a estar un sábado, un domingo, y luego poderme integrar. Eso le permitió nivelar esa presión psicológica. Y lo otro fue darse cuenta, que le decía, mira, observa esta acumulación en esta área que implica cumplir no solamente el trabajo, todas las rutinas de la vida. En el inconsciente estás programada para eso, pero en el consciente dice, enfóquese en la casa 1, yo soy y lo vivo en mí mismo. Me callo para poder No, equilibrar aquí contigo. está genial el análisis. Varias preguntas que estaban haciendo acá por el chat que entonces si tengo el nodo norte en el ascendente, pues también va a quedar similar, el mismo ascendente, va a quedar en las mismas posiciones, pero pues va a quedar inversa la carta y los planetas inversos. ¿Sí? Esa es una idea me están preguntando que el Astronex les invirtió los signos, claro, porque estás mirando la carta nodal y lo advertimos. En la carta nodal se voltea es como si el mundo, como el colgado del tarot, que la gente cuando le sale el colgado dice, uy, lo van a ahorcar. No, es que usted tiene la posibilidad de ver el mundo desde otra óptica. Si tú te paras patas arriba, el universo lo que ves, el piso es el universo, el cielo, las nubes, es la posibilidad de ver el mundo desde otro lugar, no que lo van a colgar. Entonces aquí en la carta nodal produce como una imagen especular que se voltea y nos genera una visión muy distinta. Entonces, el libro lo pueden bajar del lugar, ahí lo vamos a colocar después, apiediciones.com, de ese sitio lo pueden bajar, se llama Astrología del Nodo Lunar de Bruno Huber, y hay cursos en la biblioteca transcritos y está el material donde ustedes pueden acceder y profundizar. Entonces, una de las primeras tendencias que vemos es el Sol
que está en casa 3, viene de la casa quinto. Por debajo está la casa quinta. Dice, para poder vivir la casa 3, la relación con la comunidad, con el trabajo allá, con documentos, necesitas vivir el soporte de la casa quinta. En esta mujer dice, esa mujer que quiere bailar, que quiere escribir, que quiere hacer teatro, dice, claro que lo puede hacer. Es como las bases del edificio. Dice, si no hay unas buenas bases en el edificio, ¿cómo vas a poner el edificio? O en el gráfico que veíamos antes con Juan, que está el consciente y el inconsciente personal, el familiar, la personalidad sombra y el inconsciente colectivo. Necesitamos acceder a él. Paradójicamente, cuando se le activó a los 24 años, por el punto de la edad, en la carta nodal, la conjunción Luna-Sol, el padre murió de un cáncer y fue algo terrible en su vida. Separarse de... Y mira, y yo le decía, ¿y eso qué tendrá que ver hoy con separarse de la profesión que eligió tu padre? ¿O sería que elegir esa profesión fue como seguir apegada al padre que ya no estaba? Bueno, ustedes pueden trabajar como quieran, pero lo que importa es como darse cuenta, crear conciencia. Qué bello ejemplo. Como siempre, pues estos temas lo que buscan es no dar todas las respuestas, sino generar la semilla. Si les resuena el tema, pues averigüen un poco más. Bien sea háganse en su carta nodal con el software, bien sea bájense en el libro, que afortunadamente estos libros están gratuitos con licencia abierta totalmente. Que nos puede permitir, esto es una herramienta más que nos puede permitir, digamos, navegar en algo que hasta ahora no ha sido visible. Fíjate, con el tema de la sombra y del inconsciente, Jung decía también algo bien bonito y es que uno no debe ir a buscar la sombra, sino debe esperar a que la sombra le toque la puerta a su casa. Lo busque, exactamente, ¿sí? Es decir, cuando me está buscando la sombra, cuando estoy tan incómodo en mi vida, estoy tan sintiéndome tan mal en tantas cosas que me está diciendo, busca algo que te permita ver otra percepción de las cosas. Ahí es interesante. Cuando me toca la puerta la sombra, cuando llega algo inesperado, ahí es necesario buscar otras alternativas, buscar otro conocimiento, buscar otra forma de resolver los problemas para que no lleguemos siempre a las mismas conclusiones. Y en ese sentido, la carta nodal nos puede ayudar en un momento dado cuando no encontramos respuestas. Qué interesante mirar esa parte inversa. Sí, están preguntando si este programa es compatible. Ahí les estoy escribiendo, es compatible con Windows, con Linux, con Mac no es compatible. Yo lo tengo en un Mac y se baja una máquina virtual. Eso mejor que lo hagan con un técnico. No se pongan a aprendices de brujos porque dañan el computador. Zapatero a tus zapatos. Entonces, sí, el Mac se puede bajar con una máquina virtual que trabaje el sistema Windows. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo, el señor Adolfo Hitler. Y vamos a hacer algo en este caso. Vamos a colocar las dos cartas, pero luego vamos a ver la integración de las dos cartas, cómo el inconsciente penetra en el consciente. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Esta es la carta Radix del señor Hitler, con el Sol y Mercurio en la cúspide de la casa 7, con un Mercurio en Aries, en cúspide muy agresivo, con un enorme poder de comunicación, con un gran impacto. Cuando él hablaba, una de las cosas que se sabe es que él tenía mucho miedo de salir al público a hablar, pero una vez se metía a hablar, se convertía en otra persona, se transformaba. No estamos hablando si es bueno o es malo, estamos, siempre que hablamos de estos temas y lo aclaramos, porque la gente quiere que nosotros les hablemos es según su filiación política o religiosa, estamos estudiando. Aclaramos eso, porque si no, después, empiezan con sus temas de polarización en ese sentido y no nos interesa. Entonces, el Sol Mercurio, en el caso de Hitler, en el lado del tú, tiene un gran impacto. Pero miremos lo que pasa en su carta nodal.
En la carta nodal, el Sol-Mercurio de Hitler va a la casa 3, que es el pensamiento colectivo y que tiene una gran habilidad para comunicar. Pero si nosotros hacemos lo siguiente, la integración, este programa permite hacer la integración de las dos cartas. Sobre el Sol-Mercurio del Reich de Hitler está la conjunción de la carta nodal de Júpiter-Luna. Aquí entendemos ese Sol-Mercurio no era suficiente, pero si observamos lo que está debajo, que viene de la casa 3, el Sol-Mercurio, de poder traducir en palabras lo que la gente quiere oír, y la carta nodal tiene ahí a la Luna y Júpiter en la casa 7, pues ese verbo incendiario, terrible como lo usaba, tenía un poder y un impacto emocional. La Luna Júpiter se llama esta combinación inteligencia emocional. Él intuitivamente captaba lo que la gente quería oír, le ponía la emoción y produjo todo lo que produjo y las catástrofes que produjo. Pero además, el Sol-Mercurio, esa capacidad de comunicación, en la carta Radix, está aquí en la casa 7, va sobre la conjunción Júpiter-Luna. Es decir, que es un aspecto que se repite. O sea, es decir, esta persona, cuando tenemos estos casos, hay una inteligencia que no solamente se está desarrollando, en este caso, la gran capacidad de comunicación hacia el público, sino que trae una base, un sustrato debajo, algo que le permite un impacto impresionante, como él lo tuvo, independiente de que su mensaje fuera desquiciado, loco, eh, pues dañino para la humanidad. Pero estamos viendo es por qué tuvo ese impacto tan fuerte. Y también estamos hablando, ¿se acuerdan el gráfico que veíamos? Inconsciente personal, personalidad sombra, inconsciente colectivo. Pues las palabras de este señor tenían un impacto muy fuerte en la conciencia, en el inconsciente colectivo. Esta es una de las explicaciones del poder. Él armó, bueno, él no, a través de él era un dirigente, uno de los que estaba ahí, pero tenía el poder, incluso era, si nosotros lo miramos físicamente, no es la tipología que él hablaba, el ser humano perfecto, rubio, hombres y mujeres rubias, altos. Él no era rubio, era bajito, pero aquí está el poder enorme que este señor tenía sobre las masas, pero no como me decía un amigo que me dijo que ya había encontrado cuál era la profesión a la cual él sentía pasión y se iba a dedicar, que tenía un conflicto con su profesión. Le dije, ¿cuál? Me dijo, me voy a volver agitador de masas. Y lo miré, me dijo, no, no me interpretes mal, no voy a ser revolucionario, me voy a volver panadero, agitador de masas. Entonces, aquí tenemos un agitador de masas impresionante, impresionante con esta combinación. Además, en trígono entre las dos fuerzas. Entonces, por Y donde, digamos, una inteligencia que estaba en el inconsciente personal de él, en el inconsciente colectivo, que está aquí, Sol-Mercurio, en la carta nodal, mejor dicho, el culebrero, sabía cómo decirle a la gente lo que la gente quería oír, pero con una expansión, con Júpiter, que es la expansión, y la luna, el yo emocional, en la carta nodal, en el encuentro con el tú, y cuando combinamos esa información, mire lo que aparece. Un poder enorme en la comunicación que la gente no le objetó, el pueblo alemán no le objetó, muy pocas personas le objetaron. Y ahí estamos viendo, estudiando este tema, el poder que él tenía de la sombra del pueblo alemán, y no solamente en Alemania, en muchas partes del mundo todavía hay gente que sigue creyendo en esa doctrina como si fuera algo especial. mira, además el nodo sur allí, ¿no? Mm. Que es también como si se volvieran esos planetas un vocero del ayer, un vocero de lo que está del pasado, porque pues él, digamos, aprovechó también toda la crisis que venía del pasado de la Primera Guerra Mundial y de esa gran depresión para exaltar esos ánimos con su discurso nacionalista y pues logra también sacarlos de una gran crisis, pues a meterse en otra, sí, pero eh, digamos que tener ahí también el nodo sur con Júpiter, con la Luna y con los puntos de la carta nodal también ahí tan fuertes, es como si le hubiera dado capacidad
de poner en hechos y en voz algo que estaba ahí latente, ¿no? Sí, y cuando tú mencionas el nacionalismo, observemos que el Sol y Mercurio nodales está en la casa 3, casa 4, que es la información de la conciencia colectiva, de lo básico, de lo que la gente quiere oír, del pensamiento tradicional. Entonces él fue ese vocero, porque él empezó de muy de abajo hacia arriba, siendo nadie, pero cuando vemos esta combinación, la integración de la personalidad sombra con el consciente, pues tenía ese poder. Ya cómo lo usó es otro tema, y cómo en qué terminó todo esto, pues fue otro tema. Además se dice que ellos utilizaron temas mágicos, hay muchas afirmaciones al respecto. Astrología, el astrólogo de Hitler se llamaba Kraft, y no se sabía al fin qué pasó, era un gran astrólogo muy interesante, y algunos dicen que porque le contradijo y le dijo, usted tiene que ir negociando, lo mandó matar. Otros dicen que él se desapareció, se fue hacia Inglaterra y cambió de personalidad para evitar que lo asesinaran. Entonces, bueno, este es un ejemplo que estamos colocando. Y observemos algo, el Urano, un planeta transpersonal, está en zona de estrés, fue un programa que ya hicimos con Juan, que es otra especialidad del método Hoover, está en la casa 12, bregando a entrar a la casa 1, queriendo manifestar ese nuevo orden, pero que finalmente se iba a quedar en la casa de orden, en el nuevo caos que iba a construir a construirse a partir de la Primera Guerra Mundial. Cuando lo vemos en la carta nodal, aparece con el nodo norte en la casa 9. Y aquí él vivía con esa idea en esa imagen del inconsciente, creyendo que iba a conducir a la humanidad a crear un nuevo orden, una nueva filosofía. Pero lo que muestra la carta raíz es que eso iba a terminar en la casa 12, en una derrota, en un proceso mucho más de fondo para que la humanidad, como humanidad, hiciéramos conciencia, y hoy el pueblo alemán ha tomado mucha conciencia de lo que representó eso en su historia y en la historia de la humanidad, y por eso su actitud de no involucrarse en temas de guerra, ¿no? Y claramente está, muy claramente en la carta nodal, dice, claro, la idea que él tiene, esa idea pegada al pasado, de ser el visionario y todo, dice, eso está condenado aquí, Urano, casa 12, al fracaso, si no se vive en otro nivel. Sí. Por acá estaban preguntando de cómo contactan contigo. Voy a compartir la página de Martín Ochoa, que ya estás renovándola, ¿no? Creo que Sí, dentro de poco inauguramos esos. pero todavía estoy en la nodal, en la vieja, que no le he puesto nada de energía. Ahí quedo como jugando tejo, ¿no? Haciendo, ah, ya. Ese es mi lado sombra, hermano. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Yo le puedo mostrar un folleto acá, que lo pueden bajar. Bueno, este es el libro de Bruno Huber. Aquí habla de las subpersonalidades. El libro es, este libro lo pueden ustedes descargar, no me lo pidan, sino entren directamente en API Ediciones, y aquí llama así, Astrología del Nodo Lunar. Ese es el texto donde se plantea la teoría global, y hay varias de las informaciones, pero además también tenemos otra información de los cursos. Hay un curso que se llama así, el curso, no solamente están estos folletos, esto lo pueden descargar gratuitamente, el A4, Astrología del Nodo Lunar. Este es un folleto hecho por Michael Huber, el hijo de Luis y Bruno Huber, y ahí ustedes pueden entrar a profundizar, y hay unos arquetipos que se pueden estudiar. Hay varias de las técnicas que habla de los cambios, de todo esto que estamos hablando. Sí. Mira, aquí por ejemplo están los arquetipos por casas. ¿Qué se mira en la casa 1? El luchador, el conquistador, el engatusador, el proxeneta, el intimidador. Recordemos que estamos hablando de arquetipos sombras. El yo, muchos planetas en casa 1, yo. Pero como la primera mujer que vimos, que veíamos, voy al ejemplo de ella. Miran todos los planetas que están en el lado del tú,
Entonces se le aplica esto, la sumisa, la sometida. Y ella dice, es que así me siento, sometida. ¿Y qué le está diciendo la vida? De ser sometida en la carta Reich, que es el presente, la hora, el consciente, trabaje la casa uno, desarrolle sus espacios lúdicos, Júpiter-Venus, de disfrute. No simplemente me enterré en el trabajo y en la cotidianidad, porque si no se nos vuelve la carta sombra un hueco, un abismo. Pero también como encontramos de la casa quinta, esa que quiere explorar, abrirse al mundo, pues apliquémoslo también como un soporte. Mire, tiene la doble vía, eso es muy interesante. Tiene una doble vía, la sombra no es mala. La sombra también son cualidades que están allá y cuando emergen, el arquetipo de la bella y la bestia habla en los cuentos, de la personalidad luminosa y de nuestra sombra. Son una unidad. Entonces, este folleto también lo pueden bajar y hay cursos transcritos. El curso transcrito literal. Entren ahí en la biblioteca y busquen. A pie Busquen. ediciones. Ahí voy a poner los enlaces debajo del video. Martín, pues tremendo tema. Yo creo que incluso tú en tu canal, como estás haciendo todo un curso de Huber, tú tocas en algunos capítulos de tu curso como a profundizar este tema o no lo tienes. Este va a ser un curso avanzado. Nosotros estamos a punto de terminar el curso básico y el curso avanzado, los cursos avanzados los vamos a empezar a dar. Vamos a abrir las inscripciones pronto. Y no, este tema no hace parte del curso básico, ya son cursos más de fondo, Más los especializados. entraremos a hacer. Voy a colocar un ejemplo más. Esta es una persona, Sol, Júpiter, Mercurio, en la casa 10 en Tauro. Y durante mucho tiempo, él no se había dado cuenta que no podía desarrollar esta individualidad, esta autonomía, este poder desarrollar su vida. Cuando de hecho terminó viviendo con sus hermanos, mire dónde va, y teniendo graves problemas con sus hermanos. Este es el pasado, Sol, Júpiter, Mercurio, casa 3 con Marte en casa 3. Y terminó viviendo muchos años con los hermanos, muchos años, y el hecho de que no pudiera desarrollar buena parte de la casa 10, que es la autoridad en sí mismo, los propios proyectos, porque su atención estaba fijada en esos temas del inconsciente sin resolver, enredado en una convivencia con la familia y en unas organizaciones donde él terminó siendo como una especie de ayudante, pero no el gran líder que se muestra aquí en la casa 10. Cuando el punto de la edad se fue aproximando sobre el Sol, Júpiter, Mercurio, él tomó conciencia de esto que estamos hablando y logró deshacerse de ese nudo que tenía con su familia, ese nudo kármico, por decirlo así, para poder desarrollar más su autonomía y poder sacar a la luz sus cualidades y hacerlas públicas y hacerlas visibles. Estos cambios son muy interesantes poderlos observar porque son retos. También puede ocurrir que sea al revés, que en la carta nodal el sol aparezca arriba y luego en la raíz va a la casa 4 y dice, te tocó aprender de ser parte de la comunidad. Y adentro hay una resistencia que dice, no, yo quiero mi casa 10, o en este caso, quiero estar allá en esa comunidad, si se ha enredado, pero aquí dice, no, viniste a desarrollar el sol en la 10, no es sol en la 3. Entonces tenemos que tener en cuenta qué hay debajo, para usarlo como una sabiduría o para usarlo como un atrapamiento. Depende cómo lo hagamos consciente. Ese es el papel de la sombra, mostrarnos capacidades que están en nosotros, pero que no vemos, pero también mostrarnos dónde nos estamos quedando amarrados sin avanzar. Esto tiene tela para mucho rato, pero la idea es solamente aquí darles unos toquecitos con Juan. Hemos hecho eso para estimular el crecimiento. De hecho, hoy nos escriban acá que gracias a estos programas una persona se interesó por la astrología y está metida en el tema. Pues la idea es estimular la conciencia colectiva, lo que hemos hecho con Juan, no dar cátedra y sobre todo investiguen y tomen lo que les sirve, lo que no entienden no sirve, déjenlo a un lado, eso no sirve, entonces
no se preocupen. Lo que no entiendan y no, pues déjenlo al lado y use lo que entiende, lo que les sirva. De acuerdo. Hay veces que nos resuenan cosas profundamente, pues ahí hay algo, si nos resonó. Sí. Claro. Y pues esa es la idea de, voy a salir de compartir, ya dejé de compartir. Ya dejaste de compartir, sí. Sí, la idea es que podamos utilizar la astrología no como otro atrapamiento, sino como una forma de conocer lo que no conocemos, de hacernos más libres, no para ir pegados de la carta a ver qué nos dice o no nos dice, o si se me va a caer el techo encima o no, porque entonces no va a servir para el propósito que es conectarnos con el cosmos, con el cosmos que ya somos. Y ese es el objetivo. Pues bueno, deliciosa la tertulia, mi querido Martín. ¿Tú estás todavía en Colombia para el próximo domingo? Sí, 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 cierto. sí, sí, estoy todavía por acá. Bueno, entonces nos vemos el próximo domingo en la YouTube novela y el martes también nos volvemos a ver porque rumbo al Congreso Almas, nuestra invitada Karina Bozo, y allí entonces vamos a estar también hablando un buen rato, martes 8 de la mañana Colombia, ¿no? Sí, señores. Pues que no se sueñen mucho con la sombra y si se sueñan con la sombra, a escuchar el mensaje. Sí, y bueno, y también otro tema, ¿no? Como síntesis, lejos de adoctrinarnos con que para encontrar la sombra solo tenemos que saber de la carta nodal y demás. No, esto es solamente una herramienta más. Y lo que está en el fondo de todo este mensaje de hablar de esta sombra es que ahora que tenemos a Marte en Géminis y a Mercurio que va a retrogradar y con Sol entrando en Virgo y todo, démonos el permiso de escuchar el mensaje que trae la sombra para nosotros, el otro yo, la otra zona. Sí, la sombra sale a través de lo que nos dicen que no vemos, a veces de los apodos, los sueños o cosas que son aparentemente incongruentes. Jung decía que la personalidad sombra es como un imán que está aquí detrás, que atrae a otra personalidad sombra. Entonces, por eso dice, ¿por qué me metí en eso? Sí, no es el otro, es que aquí hay un resonador que hace sincronía y hace sintonía con ciertas personas. Todo eso tiene un sentido. Y lo otro es que el Buda, Jesús y los grandes iluminados, pues no usaron la carta astral, entonces tampoco se maten estudiando astrología. La idea es que seamos más libres, no más, uy, ahora me toca aprenderme mil vainas de astrología, ¿no? Tomen los recursos que les puedan ser útiles. Y la idea es ser más allá de todos estos conocimientos, hay que desarrollarlos si los necesitamos, si nos los encontramos. Y en un momento dado hay que despojarse de ellos también para darse el permiso de ser. Y es que estos conocimientos y estas técnicas lo que sí nos ayudan es a que tomemos y abordemos ciertos temas que de otra forma no los abordaríamos en una charla o en un tema. Entonces, más allá de volvernos unos peritos, unos expertos en unas técnicas, lo que hay de fondo es, ¿y esta técnica qué me está dejando? Nutricia, me está alimentando el alma, me está dando unas experiencias, una visión más amplia, o estas técnicas lo que único que están haciendo es encerrándome, aislándome y volviéndome astrodependiente de un esquema cuando esa no es la idea de la astrología. La astrología debe ser más bien símbolo de libertad y de expansión. Sí, la idea es eso, Juan, que seamos más conscientes, más libres y que podamos el ser que ya somos, que no tiene ningún rollo. Bueno, mi querido Juan, querido amigo, y muchas gracias a las personas que nos escuchan, a las mujeres y hombres que nos escuchan, a la comunidad LGTB también. No lo hay, nunca los habíamos Nunca saludado. los habíamos saludado Nos también, es cierto. incluimos siempre, son nuestros hermanos y hermanas, a todos, a todos. Entonces, nos vemos en 8 días. Hasta la próxima. Gran abrazo. Gran Gracias abrazo. por su atención. Nos vemos. Mucho gusto, mi querido Juan.